Enseguida en La Voz de María inicia su programa Clave de Fe, bajo la conducción de Gino Candia. Bienvenidos. Buenas tardes a todos nuestros hermanos que ya están en sintonía aquí en La Voz de María. Bienvenidos a una nueva emisión de este su programa Clave de Fe. Los saluda su amigo y servidor Gino Candia, esperando que este programa no solamente sea de su agrado, sino que también sea de bendición para cada uno de ustedes. Pues pedimos al Espíritu Santo en esta tarde, que sea Él bendiciéndonos, guiándonos, inspirándonos. Saludamos a todos los hermanos que siempre nos escuchan semana a semana, desde los diferentes lugares donde llega la señal del FM 88.1 FM de La Voz de María, y a quienes nos ven a través de las plataformas y las redes sociales como Facebook, YouTube, a quienes a través de internet nos mandan siempre saludos y nos escuchan desde diferentes rincones del mundo donde llega La Voz de María. Pues como siempre lo hacemos, y no puede ser de otra manera, lo ponemos el programa de este día en las manos del Señor, pidiéndole al Señor que sea Él mismo tocando nuestros corazones, bendiciéndonos, afinando las cuerdas de nuestra alma. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú mismo ministrándonos en esta tarde. Guíanos, inspíranos, llénanos de tu presencia, y especialmente te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú mismo bendiciendo, soplando tu rúa sobre cada persona, donde quiera que esté en este momento en sintonía de este programa. Que cada mensaje, cada canción, cada oración, que todo lo que se diga sea de edificación para la fe de cada uno de nuestros hermanos que están en sintonía de La Voz de María. Vamos a pedirle también a María Santísima que interceda por nosotros en esta tarde, y le pedimos al Espíritu Santo que se derrame sobre los corazones de cada uno de ustedes. Porque sin ti, Espíritu Santo, no somos nada. Sin tu presencia, solamente somos sonido que se lleva el viento. Si tú no nos unges, si tú no te mueves en nuestros corazones, no pasa nada en nuestra vida. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Queremos más de ti. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de tu presencia, Santo Espíritu de Dios, dulce huésped del alma. Embriáganos con tu vino, úngenos con tu aceite.
quémanos con tu fuego abrasador. Paráclito, intercede, sacia nuestra alma, nuestra vida con tu agua viva en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya estamos pues prácticamente de camino a Pentecostés y la iglesia entera ya se prepara de diferentes maneras para lo que pronto será esta gran fiesta, una de las fiestas más importantes en el calendario litúrgico de nuestra iglesia, ¿no? Y pues en esa línea, hoy en esta tarde quiero hacer una reflexión en cuanto al Espíritu Santo, pero referente y con relación a María, el Espíritu Santo y María. Claro que sí, ¿no? Eso no nos tiene que dar ninguna duda que hay una relación entre el Espíritu Santo, María y Pentecostés. No hay ni debe haber ninguna duda de que la vida de la Santísima Virgen María estaba desde su inicio bajo la fuente influencia del Espíritu Santo. Ella es toda santa porque desde el primer momento de su existencia fue sagrario del Espíritu Santo. Desde el primer momento fue llamada, fue llena del Espíritu Santo, pero su gran encuentro con el Espíritu Santo fue la anunciación del ángel, que culminó, pues como todos sabemos, con la encarnación, ¿no? Allí María tuvo su primer Pentecostés. El Espíritu Santo, dice Lucas 1:35, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Qué hermoso esto, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y note lo que dice el ángel, el poder. El Espíritu Santo es poderoso y pudo haber hecho que María, sin perder su virginidad, haya engendrado al Hijo de Dios, así como los rayos del sol pueden traspasar un vidrio sin romperlo y alumbrar una habitación oscura y llenarla de luz. De la misma manera el Espíritu Santo desciende con poder sobre el vientre de María, pues y a partir de ese momento, de este acontecimiento, ella es llamada sagrario, tabernáculo, santuario del Espíritu. Con ello pues indica la inhabitación del Espíritu Santo en María, ¿no? De un modo todo singular y superior pues al de los demás cristianos. Como en todo ser humano el Espíritu de santidad quiere actuar, pues y María fue una persona especial porque fue escogida. María pues tuvo el privilegio de ser elegida, pues y en esta Virgen, a través de ella, fue que Dios escogió para que sea pues el tabernáculo, el santuario donde se iba a engendrar a Jesús, su Hijo, su unigénito. Pero aquí hay algo más, algo nuevo y único, y es que el Espíritu Santo quiere actuar junto a María, junto a la Virgen. ¿Y para qué? Porque quiere unirse, quiere atarse a la Virgen para que de ella nazca Jesucristo, el Hijo de Dios, pero quiere que la Santísima Virgen diga su sí, dé un sí totalmente voluntario, libre y generoso para entregarse al Espíritu Santo, para convertirse en la Madre de Dios, porque no era cualquier misión esta, no iba a ser madre de cualquier chico de barrio, iba a ser la mamá del Hijo de Dios. Imagínense, mis queridos hermanos, tremenda responsabilidad. Las que son madres y me están escuchando, piensen por un momento cuán difícil, cuán delicado, cuán grande pudo haber sido esta responsabilidad de haber engendrado, de haber amamantado, de haber sido la madre del mismo Dios. Esto se dice rápido, pero si lo meditamos en profundidad, nos vamos a dar cuenta por qué es que el ángel le dice, bendita eres entre todas las mujeres, y bienaventurada te llamarán todas las generaciones, porque vas a cumplir una misión que ninguna otra mujer en toda la historia de la humanidad va a poder cumplir, y ha cumplido, ni nadie la cumplirá como la vas a cumplir tú, María. Ser la madre de Dios, el Hijo de Dios, del Salvador, de Jesucristo, ¿no? Y este crecimiento de María en el orden del Espíritu, pues no tenemos que pensar que la Virgen solo por el solo hecho de la Anunciación tuvo que haber entendido todo desde el primer momento. No fue así, ¿no? Evidentemente comprendió mucho más que nosotros, porque tenía, como dice Santo Tomás de Aquino, la luz profética que le regaló pues un conocimiento mayor de las cosas de Dios.
Sin embargo, como ser humano, ella también crecía en sabiduría, en entendimiento a lo largo de su vida, ¿no? Por eso dice el padre Kentenich, fundador del movimiento de Schoenstatt, que María iba adentrándose poco a poco, crecientemente en el orden del espíritu, pues había muchas cosas que al principio ella no las entendía, no las podía comprender. De hecho, cuando el ángel Gabriel va a hacerle el anuncio de que ha sido escogida por Dios y que va a ser la madre del Salvador, y por muy que sea engendrada por el Espíritu Santo, María se queda ahí por un momento que no entendía algo, y esta expresión que sale de su corazón cuando dice: ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Y entonces dice que ella pues no logró entender, simplemente lo que hizo fue guardar todas esas cosas en su corazón. Eso lo dice literalmente el Evangelio de Lucas. Entonces María tenía que ir comprendiendo paso a paso lo que quería Jesús y lo que debía hacer ella a su lado, cómo tenía que ir criando, educando, guiando a este niño que algún día se iba a convertir en un hombre, un profeta, en el gran Salvador del pueblo de Israel, ¿no? Y esto pues tenía que entrar progresivamente en ese mundo divino, en este mundo divino de su Hijo, en el que solo el Espíritu Santo podía introducirla, más nadie, porque por un momento recordemos y pensemos que cada ser humano es un mundo, cada persona es un mundo diferente. Si a veces hasta en las parejas, por muchos años que tienen, a veces no terminan de conocerse. Entonces imagínese usted, María, que tiene que ir conociendo a Jesús, que es verdadero hombre y verdadero Dios. Es un mundo completamente diferente. Entonces María iba progresivamente también creciendo en el mundo espiritual de su Hijo Jesucristo, pero esto era algo que el mismo Espíritu Santo gradualmente, poco a poco, le iba dando el conocimiento, el entendimiento de cómo tenía que criar, educar, guiar a su Hijo, lo cual era pues una responsabilidad, como vuelvo y repito, bastante inmensa, ¿no? Y ese diálogo con el Espíritu Santo, Dios pues tenía que recorrer su propio camino de fe. Pensemos, por ejemplo, en la pérdida de Jesús cuando cumple los 12 años en el templo, están ahí, que fueron, y de repente se pierde 3 días y los padres preocupados, Jesús no aparece por ningún lado, José y María buscándolos por todos lados. Cuando su hijo pues los abandona, ellos estaban desconcertados hasta que lo encuentran. Y esto nos lo dice Lucas en el capítulo 2, verso 49. Cuando ya lo encuentran y el niño Jesús le dice, porque todavía era un niño, 12 años, que no saben que tengo que preocuparme de los asuntos de mi Padre. Pues esto pues debe llevarnos por un momentito a pensar de que María no entendió desde el principio lo que Jesús le acababa de decir, pero seguramente se dio cuenta de que su hijo llevaba en su interior otro mundo, de que no era un niño como cualquier otro. Ahí estaba en el templo discutiendo, enseñando a los mismos maestros de la ley. Un muchachito de apenas 12 años discutiendo, hablando y enseñándole prácticamente a los maestros. Los maestros de la ley, los fariseos, se quedaban sorprendidos, impactados por las enseñanzas de Jesús en el templo. Y cuando llega María y José, también ellos se quedan impactados viendo lo que su hijo estaba haciendo, pues no. Y se dan cuenta pues entonces de que realmente su hijo llevaba en su interior otro mundo, el mundo del Padre Celestial, el cual ella pues también tenía que irse adentrando poco a poco, progresivamente, a un mundo más perfecto. Por eso es que no podemos dejar de hablar de María también cuando hablamos de Pentecostés, porque incluso hasta el final, después de incluso de que cumple ella como madre su misión y que Jesús pues ya muere, resucita y se va a los cielos, ella está ahí pues perseverando junto a los apóstoles, esperando la promesa del Padre, esa gran promesa que Jesucristo le había hecho a sus discípulos y que también es una promesa para cada uno de nosotros, para que podamos poder vivir también nuestra vida cristiana, porque sin el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, por muy buenas intenciones que tengamos, muy buenos deseos que tengamos, recordemos que nosotros a sí mismos no nos podemos hacer santos. Tampoco hay pastillas que vendan santidad. La santidad es una gracia de Dios que solamente viene cuando nosotros colaboramos y cooperamos con la acción del Espíritu Santo
en nuestras vidas. Vamos a ir a una pausa musical y luego regresamos. Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización, haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino, al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Con tu ofrenda, ayudas a que sigamos adelante. Soy el Padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas: Produbanco y o Servipagos. Cuenta corriente a nombre de Ramorza, número 1049161000. Gracias, porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de la voz de María. Dios no solamente ve tu corazón, Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él, que es tan generoso, o te has convertido en una persona tacaña. Hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza, no tienen luz, no conocen a Dios. La única forma de llegarles es a través de la voz de María en la radio. Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios. Y Dios te va a bendecir tremendamente, convirtiéndote en una persona que da con alegría. Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio, en las cuentas de ahorros número 153-111-39 a nombre de Ramorza, y sé una de las muchas personas que Dios usa para sostener la voz de María en Guayaquil. Esta radio, sostenida por ti, Dios la va a bendecir, y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio, también te pagará a ti por tu generosidad. Cuento contigo. Soy Monseñor Roberto Cipos de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas un dador alegre. Fin de espacio promocional. Y bueno, ya estamos de regreso de nuevo aquí en Clave de Fe. Pues agradecemos a nuestro hermano, amigo Pedrito, que siempre está ahí fiel al pie del cañón. Y me está recordando también, como siempre, pues aquellas novedades que tenemos que siempre que compartir, porque si no yo me olvido. Y quiero recordarles que la voz de María te invita al encuentro de fe cuando todo parece derrumbarse. Qué hermoso tema, me encanta. María en medio de las crisis familiares. Fe cuando todo parece derrumbarse. Este va a ser un encuentro maravilloso que se va a celebrar el viernes 29 de mayo
a las 4 de la tarde, 14 horas, a 6 de la tarde en la Capilla Espíritu Santo, Ciudadela Bolivariana, calle Andrés Bello y Avenida Libertador, con un aporte de $20. Dirige el padre Daniel Vélez del programa Familia en Santidad. Para más informes pueden llamar al 259-8870, extensión 305. Pueden escribir también al WhatsApp de la radio al 09-600-82-900. Entonces proseguimos aquí reflexionando sobre el Espíritu Santo y María, tomando en cuenta que estamos ya de camino a Pentecostés y muchos grupos, comunidades comienzan ya a prepararse para la que debería ser una de las fiestas más importantes, porque el Espíritu Santo, cuando viene en Pentecostés, no solamente que viene a estremecerlo todo, a cambiarlo todo, sino que es el inicio de la iglesia, es la fundación de nuestra iglesia, ahí es donde comienza prácticamente todo, ¿no? Y han pasado más de 2000 años, y aunque el mundo y el enemigo, y aunque la iglesia ha tenido tantos enemigos, el Espíritu Santo la sigue asistiendo, y gracias a Dios, a pesar de 2000 años, de todos los embates que ha tenido hasta el día de hoy, la iglesia sigue firme de pie, porque la iglesia no es una institución que le inventó algún hombre, sino que la iglesia, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, asistida a su alma, guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, y otro momento difícil también, pues que surge cuando estamos hablando de María y el Espíritu Santo, que María tiene esta gran misión de educar a Jesús, al Hijo de Dios, ¿no? Un momento difícil, por ejemplo, de ella es cuando están en las bodas de Caná. Pues y María, como siempre, una mujer apercibida, sensible a las necesidades de los necesitados, de los más pequeños, o de cualquier situación donde ella puede interceder y está presente, se la tiene presente, ella siempre está ahí, pues y eso es lo que estaba ocurriendo. María estaba en las bodas de Caná y de pronto pues se acaba el vino y ahí estaba también Jesús, y en esta situación pues ella sabe que si se acaba el vino se acaban las bodas, y las bodas en esa época duraban pues 2 o 3 semanas, eran larguísimas, no es como ahora. Y entonces le pide a su hijo Jesús, le dice: mi hijo Jesús, se acabó el vino. Y la expresión de Jesús es: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Se quedó sorprendido por esta petición que le estaba haciendo María, a pesar que pues no es tiempo todavía de que él comience a hacer su milagro, no empezaba su ministerio. Es que obviamente el pensar de María todavía es muy humano, quiere ayudar a los novios en su necesidad. Jesús mira más allá, piensa en su gran hora, la hora de la cruz, y sin embargo cumple el deseo de su madre. Y cuando pues llega la gran hora sobre el monte del Calvario, pues ahí sí ya callan los deseos, las necesidades naturales, todo queda sujeto a la voluntad del Padre. Ya no quiere otra cosa que cumplir la perfecta voluntad del Padre en ella, en su rol, en el plan de la salvación. María va entendiendo poco a poco, el Espíritu Santo se va encargando de hacerle entender cuál es su rol en el plan de salvación. Se da cuenta de que no solamente estaba llamada a ser la madre del Hijo de Dios, de tener esa gran responsabilidad, sino que ya comienza a ver mucho más, su visión beatífica se ensancha, se amplía, y comienza ya a mirar mucho más allá de todo, ¿no? Lo que significa el reino de Dios, su importancia, el rol, el papel que ella va a tener dentro de este reino. Y entonces ella ya no quiere otra cosa que cumplir la perfecta voluntad del Padre. En ella, pues, su rol de salvación se va cumpliendo, y justamente cumbre es insertarse en ese orden del Espíritu, pues fue justamente la espera de ella. Pacientemente esperó todo el tiempo que se tuvo que esperar junto a los discípulos en el cenáculo, en el aposento alto, esperando, confiando, perseverando en oración, confiando en la promesa de Jesús, en la promesa del Padre. Y ahí estaba María. Ahí María fue y se convirtió prácticamente ya en un instrumento perfecto del Espíritu Santo, que condujo a los apóstoles y discípulos a la sala del cenáculo. Ahí pues les transmitió su anhelo profundo por el Espíritu Santo, imploró con ellos la fuerza de lo alto sobre toda la iglesia reunida. ¿Y quién más, hermanos? ¿Quién más? Pregunto yo.
a la audiencia, pregunto yo, ¿quién más que María o como María, que primero recibe al Espíritu Santo en su vientre, la cubre con todo su poder para engendrar a Jesús, y luego en Pentecostés lo vuelve a recibir de una manera poderosa? Porque cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, no viene de forma silenciosa, oculta, sencilla, callada, como cuando Jesús nació en un pesebre, un pueblo pobre, alejado, donde solamente unos cuantos pastorcitos y los burritos y las vaquitas nomás se enteraron, se acercaron, no. Cuando viene el Espíritu Santo, dice la Escritura que viene con estruendo, con una ráfaga de fuego. Tanto así que la gente de otras comarcas, de otros pueblos, venían a ver qué era lo que estaba pasando y ver todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, lo que estaba suscitando el Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo desciende con poder, porque el Espíritu Santo es poderoso, es omnipotente también. A veces nos olvidamos que el Espíritu Santo no es algo, es alguien, y tiene las mismas atribuciones que el Padre y que el Hijo. Así como el Padre es omnipotente, omnisciente, omnipresente, así como Jesús es omnipotente, omnisciente, omnipresente, el Espíritu Santo también es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y ahí está, quien como ella, como María, que recibe la llenura, la plenitud total. Nadie ha tenido una experiencia. En ninguna parte de la Escritura vamos a encontrar a una persona que haya recibido tanta plenitud, tanta llenura del Espíritu Santo como lo recibió María. Aunque algunos hermanitos por ahí separados se puedan enojar. No hay nadie, pues lo recibió pues para engendrar a Jesús. Imagínense convertirse, su vientre se convirtió en un santuario del Espíritu Santo, donde ahí estaba engendrando a Jesucristo. Y luego en Pentecostés perseverando en oración junto a los apóstoles. Y entonces ahí estaba ella, pues, conduciendo a los apóstoles, guiando, animándolos sobre todo, ¿no? Que esa es justamente una de las características del cristiano que vive lleno del Espíritu Santo. Cuando hablamos de las evidencias del Espíritu Santo, yo siempre insisto en esto, porque a veces decimos que sí tenemos el Espíritu Santo, pero no se notan los frutos, no se ven las evidencias, no se te nota que tienes el Espíritu Santo. Si tú quieres decirme que tienes el Espíritu Santo, tiene que notarse, se te tienen que ver los frutos, se te tienen que ver las evidencias. Aunque el Espíritu Santo no se ve, ni se huele, ni se toca, pero sí se lo puede ver y ver por los efectos, se puede ver sus efectos, se puede ver los signos y las señales con las que está actuando, ¿verdad? Y ahí María estaba en el cenáculo perseverando, junto pues a los apóstoles, implorando con ellos la fuerza de lo alto, sobre todo la iglesia reunida, que a partir de ahí pues iban a salir empoderados con una fuerza, con una valentía, pues que nunca antes se había visto, porque Pedro, aquel que negó, aquel que traicionó a Jesús, que lo traicionó, lo negó en su propia cara, pues luego estaban encerrados con miedo a los romanos, a que sean acarcelados, hasta incluso llevarlos a la muerte. Cuando reciben el Espíritu Santo, el primero que sale justamente es Pedro. Dice que en esa primera predicación, pues casi 3,000 personas fueron alcanzadas por la prédica, por el anuncio de este hombre, porque ya no era el mismo Pedro, ya era otro. O sea, la transformación que produjo, la fuerza que vino de lo alto sobre ellos, fue de tal manera que a partir de ese momento a ellos ya no les importó arriesgar y dar la vida por la causa del Evangelio, ¿no? Y ahí estaba también María. Imagínense todo el impacto que también María tenía que haber recibido ahí. Imagínense Pedro, que lo traicionó y lo negó, fue el primero que quiso salir a predicar y salió con denuedo, con fuerza, con pasión. Imagínense cuál habrá sido el sentir de la Virgen María al haber recibido de nuevo esta experiencia, esta fuerza de lo alto del Espíritu Santo. Por eso no podemos pues apartar a María de Pentecostés, no podemos desligarla. Ella está presente en todos los momentos importantes de la vida de Jesús, antes y después, y sigue intercediendo por nosotros, y sigue intercediendo por su iglesia,
pues ella ha sido fiel y permanece fiel junto a nosotros. Y ella pues tuvo, pues como que diría, pues 2 Pentecostés, casi prácticamente, porque primero es llena de lo alto para engendrar a Jesús, y luego pues ya, como acabamos de decir, también en Pentecostés, ¿no? Nadie ha podido tener una experiencia tan fuerte y poderosa con el Espíritu Santo, y yo creo que nadie podría hablar y conocer más al Espíritu Santo por la misma razón como María. Entonces los discípulos eran buenos judíos, pero ellos, recuerden que ellos estaban encerrados con miedo a los romanos, pensando que los iban a matar, pero en medio de ellos había alguien que había tenido ya una experiencia antes con el Espíritu Santo. Antes había tenido una experiencia en medio de ellos, era María. Y entonces ella estaba ahí, ánimo, ánimo muchachos, ánimo hermanos, ánimo hijos, porque esa promesa se va a cumplir. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, y a partir de ese momento ya no van a volver a tener más temor. En Lucas 24:49, Jesús le hace esa promesa a los apóstoles: permanezcan, dice, esperando en oración, porque me conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no podrá venir el otro, el Paráclito, el intercesor. Él los guiará, los consolará, los llevará a toda verdad. ¿Verdad? Hechos 1:14, pues se menciona que junto a los apóstoles, en Hechos 1:14 justamente se menciona que junto a los apóstoles estaba María también esperando la venida del Espíritu Santo. Pues imagínense cómo vivió María su Pentecostés personal. Y Hechos 1:8, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza y un poder, y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Entonces es importante que nosotros tengamos bien claro. Por eso María, pues la primera evangelizadora, María, Madre de Dios, Madre nuestra, discípula, y pues la mujer, la primera persona más llena que pudo haber habido del Espíritu Santo. Y cuando nosotros le pedimos a María que interceda por nosotros, estamos pidiéndole justamente a ella, porque ella ha sido una persona que el Espíritu Santo, a pesar que ella era sensible, el Espíritu Santo pues la hizo más sensible, más apercibía todavía las necesidades de sus hijos, los pequeños, siempre preocupada, y sobre todo por los pecadores, ¿no? En tantas manifestaciones, apariciones que han habido en todo el mundo, pues una de las cosas que siempre ha manifestado es la preocupación por el hecho de cómo aumenta la maldad, cómo está aumentando la maldad en el mundo, y cómo pues el vaso de la misericordia de Dios se está cada vez derramando y agotando. Ella siempre está apercibida por la conversión, preocupada por la conversión de los pecadores, intercediendo por todos los pecadores, intercediendo por cada uno de nosotros. Pues y ella es pues la dueña de esta emisora también. Ella es la que sostiene esta radio. Ella es la que siempre está intercediendo porque esta radio se mantenga, y esta obra de evangelización, que no es nuestra, que es de ella, siga adelante. Y hemos visto cómo todos estos años María ha intercedido por la voz de María. Ya son 25 años sin auspicios comerciales, y cuántos momentos difíciles la radio ha tenido que sortear, y gracias a Dios por su intercesión, y obviamente también por la colaboración y el apoyo de cada uno de ustedes, la radio se ha mantenido y sigue pues aquí de pie. Fíjense ustedes por cuán importante es esta misión que ella nos ha encargado también, de que seamos pues los portadores de ese mensaje. Y cuando uno viene, por ejemplo, aquí a la capilla, qué linda que es la capilla aquí de la radio, cómo se siente la presencia ahí. Al menos yo siento mucho la presencia de nuestra madre, ¿no? Es una capilla, no es tan grande, es pequeña, pero es hermosa, es muy acogedora, es muy bonita. Y cómo se siente la presencia de Dios y la Virgen aquí, porque esta radio es de ella. Ella está siempre apercibida,
siempre preocupada porque la obra de la evangelización no se detenga, sino que cada vez pues se siga abarcando a más y más personas. Estamos pues aquí hablando sobre María y el Espíritu Santo, ¿no? Creemos que María es la primera pentecostal, la primera evangelizadora, la primera carismática. María es la mujer más llena del Espíritu Santo, doblemente llena, doble la encarnación y luego en Pentecostés. ¿Quién ha recibido tanto Espíritu Santo como María? Aparte de que crió al mismo Jesús, al mismo Dios, porque recuerden que Jesús era verdadero hombre, pero también era verdadero Dios, y como dice la Escritura, Pablo dice, donde está el Espíritu Santo está el Señor, y donde está el Señor está el Espíritu Santo, porque son indisolubles. Sí, María anduvo con el Espíritu Santo todo el tiempo desde la encarnación. Entonces, ¿quién más como ella? Para que nosotros la acudamos y la hagamos nuestra madre y le pidamos siempre que interceda por nuestras necesidades. Ahí está en la encarnación y en Pentecostés. Su primer Pentecostés es la encarnación y luego pues en la fiesta, ¿no?, de la semana en Pentecostés. Todos estaban unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y allí estaba María con el mismo sentir de los apóstoles, de los discípulos, esperando la promesa del Padre. Vamos a ir a una nueva pausa musical y luego regresamos aquí en Clave de Fe. Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización, haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino, al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Con tu ofrenda ayudas a que sigamos adelante. Soy el Padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas: Produbanco y o Servipagos. Cuenta corriente a nombre de Ramorza, número 1049161000. Gracias, porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de la voz de María. Dios no solamente ve tu corazón, Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él, que es tan generoso, o te has convertido en una persona tacaña. Hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza, no tienen luz, no conocen a Dios. La única forma de llegarles es a través de la voz de María en la radio. Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios
y Dios te va a bendecir tremendamente, convirtiéndote en una persona que da con alegría. Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio, en las cuentas de ahorros número 153-111-39 a nombre de Ramorza, y sé una de las muchas personas que Dios usa para sostener la voz de María en Guayaquil. Esta radio, sostenida por ti, Dios la va a bendecir, y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio, también te pagará a ti por tu generosidad. Cuento contigo. Soy Monseñor Roberto Cipos de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas un dador alegre. Fin de espacio promocional. Bueno, ya estamos casi por terminar el programa y queremos finalmente concluir con esta reflexión de que el vino nuevo en las bodas de Caná es la representación del aceite nuevo del Espíritu Santo, y esa unción la tuvieron los apóstoles, ¿no? Por intercesión de María, y esa unción también tú la puedes tener, pues la puedes tener si la pides por intercesión también de María, y también la puedes recibir si la pides, ¿no? Jesús un día le dijo a uno de los discípulos: ¿quién, si un hijo le pide a un padre un pan, le va a dar una piedra? O si le pide carne, le va a dar una serpiente. Si ustedes, que siendo malos dan cosas buenas, ¿cuánto más su Padre les dará el Espíritu Santo? ¿Cuánto más? Solo pídanlo, solo tienen que pedirlo. El Espíritu Santo, que lo necesitamos para que nos guíe, para que nos dé entendimiento cuando nos falta, que nos dé sabiduría y entendimiento cuando no entendamos ciertas situaciones, para que cuando estemos agobiados y tristes nos dé fortaleza, cuando no sepamos qué rumbo tomar, nos dé guianza, nos guíe en el camino, fortalezca nuestra fe, porque uno de los regalos del Espíritu Santo es la fe, que el Espíritu Santo nos ayude a caminar mientras peregrinamos por este valle de lágrimas. Necesitamos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin el Espíritu Santo, mis hermanos queridos, no hay santidad. Por muy buenos propósitos y buenas intenciones que tengamos, el vino nuevo, el aceite nuevo va a venir cuando tú clames, cuando tú pidas a Espíritu que renueve tu vida, que te unja con ese aceite fresco y te dé una nueva vida, te dé un nuevo sentir, te dé una nueva renovación de tu mente, de tu corazón, de todo lo que tu ser, de todo tu ser. Y ahí sí, pues con todos esos dones y carismas y todos esos frutos que vas a tener, tú vas a poder servir al Señor conforme a los planes y propósitos del Espíritu de Dios. Volvemos a terminar con la invitación que hicimos hace unos minutos a este gran encuentro que se va a realizar el viernes 29 de mayo en la Capilla Espíritu Santo de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Fe cuando todo parece derrumbarse, con el padre Daniel Vélez del programa Familia en Santidad. Con un aporte de $20 te invitamos a este gran encuentro. Pues y bueno, hemos llegado ya al final de este programa, agradeciéndoles a todos ustedes por habernos acompañado. Dios mediante, nos volvemos a ver el próximo jueves aquí en Clave de Fe, su amigo y servidor Gino Candia. Que Dios les bendiga.